padre que ya la vieron 2 veces y todo lo que les gusta. Pop Lovers México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Gobierno del Estado de Yucatán le dan la más cordial bienvenida a las noches de Kukulcán, un recorrido multimedia por la historia de Chichén Itzá, herencia de la esplendorosa civilización maya para las nuevas generaciones. Comenzamos. Chichén Itzá, ciudad mágica de los mayas, donde el conocimiento convive con la religión para crear arte. El misticismo maya despierta por las noches para revivir esta ciudad llena de significado. En el principio de los tiempos todo estaba en calma, en suspenso. El creador tomó una piedra preciosa, como una semilla la plantó, y el nuevo mundo surgió. De las entrañas de la tierra creció un árbol y se convirtió en la ceiba sagrada maya. Alrededor nacieron 4 árboles más, uno en cada punto cardinal. Al norte la ceiba blanca, al oeste la ceiba negra, la ceiba amarilla al sur y la ceiba roja al este. Colores antagónicos para nivelar las fuerzas del cosmos. A lo largo de la ceiba se abre el universo. Tres planos donde transita la vida en un ciclo sin fin. Mundo, paraíso e inframundo. El mundo habitado por los humanos flota sobre las aguas y reposa sobre un lagarto. Subiendo a la espesura de la gran madre selva está el paraíso. Bajando a las raíces está Xibalbá, mundo subterráneo de la muerte.
Este eterno ciclo de vida y muerte era la base fundamental de sus creencias. Las claras noches de Yucatán los dejaban observar a sus guías, los astros. Los mayas levantaban la vista a la noche para aprender de su pasado y definir su futuro. Herederos de conocimientos milenarios, utilizaron las estrellas para construir imponentes señoríos. Después de crear el mundo, los dioses reflexionaron. Había llegado el tiempo del amanecer, de crear a aquellos que los habrían de sustentar y nutrir. Era el tiempo de que apareciera el hombre sobre la superficie de la tierra. Los antiguos mayas poblaron selvas, montañas y llanuras calcáreas, abarcando Centroamérica y el sureste mexicano. Chichén Itzá se fundó alrededor de un pozo natural, el gran cenote sagrado. Fueron los Itzáes quienes dieron su nombre a Chichén Itzá, que significa a la orilla del pozo de los brujos del agua. A los arquitectos mayas les interesaba destacar la profunda interrelación del hombre con las estrellas. La primera época de ocupación maya de Chichén Itzá se construyó al estilo arquitectónico Purk. Las fachadas saturadas de ornamentación con mascarones dedicados a los dioses, principalmente a Chak, dios de la lluvia.
Tras permanecer abandonada por 2 siglos, el segundo asentamiento haría de Chichén Itzá el centro urbano más importante de la región. El nuevo carácter arquitectónico resulta de la interacción maya con culturas del altiplano central, nuevas ideas religiosas, una diferente visión del mundo, donde cobran relevancia los espacios abiertos con techos sostenidos por columnas, como en el Templo de los Guerreros. La pirámide de Kukulcán. Un impresionante edificio astronómico cuyo diseño y orientación están determinados por rigurosos motivos calendáricos. 4 fachadas, 4 accesos al templo. Cada una de las 4 escaleras tiene 91 escalones. En total, 364, que sumados a la plataforma superior dan 365, número de los días del año. La escalinata central divide los 9 pisos en 18 secciones, correspondientes al número de meses del calendario maya. Es una construcción edificada sobre otra pirámide anterior. En su base se descubrió la hermosa escultura de un jaguar rojo, que probablemente sirvió como trono. El edificio sorprende por su exactísima orientación, creando un calculado efecto de luces y sombras. Cada año, en los equinoccios de primavera y otoño, antes de la puesta del sol, una ondulante línea de luz remata en la poderosa cabeza de serpiente situada en la base de la pirámide. Es Kukulcán, que regresa para dar nueva vida a su tierra y a su pueblo. En Yucatán, península llana sin agua superficial, únicamente se encuentra agua en cuevas y ríos subterráneos. A estos pozos naturales, los mayas los llamaban sonot, cenotes. Chichén Itzá poseía un pozo sagrado donde residía Chac, señor de la lluvia. Las peregrinaciones en busca de sus favores eran comunes y en épocas de sequía, plagas o hambrunas, sacrificios humanos eran consumados. Los mayas creían que todo lo tomado debía ser retribuido y agradecido. Víctimas humanas se ofrecían para mantener el equilibrio natural entre las fuerzas del universo.
El gran cenote sagrado era la entrada al inframundo. En el Xibalbá, lugar de los muertos, los señores de la noche esperan para poner a prueba al alma que desciende. Nueve niveles de frío y vacío se atraviesan para llegar frente a Yunquimil, dios de la muerte. Cuerpo descarnado, casi un esqueleto del que brotan olores pestilentes. Con un hilo quita la vida y se escabulle por la noche. La muerte para los mayas era solo parte de un ciclo armonioso de renovación, como el sol que sale y luego se esconde, como aquello que debe morir para dar vida. Para resurgir del Xibalbá, podía retarse a los señores de la noche, a perderlo o ganarlo todo en el juego de pelota. Una impresionante ceremonia ritual que simbolizaba el combate de las fuerzas luminosas contra la oscuridad. El campo de juego representaba el cielo y la pelota simbolizaba al sol. La partida terminaba casi siempre con el sacrificio del vencido por decapitación. Para los antiguos mayas, la guerra era tan común como el cálculo matemático o las técnicas agrícolas. La guerra proveía tierras y botines, aunque su causa se envolvía en lo ritual. Invocaba a las divinidades y las calmaba, procuraba su alimento. En los guerreros águila y jaguar recaía la misión de obtener prisioneros. Los enemigos inmovilizados eran un tributo vivo al universo hambriento. Chichén Itzá y su poderío guerrero dominaron la zona hasta que ese mismo espíritu bélico la hiciera colapsar. Así, el enfrentamiento terminó con el esplendor de Chichén Itzá, donde solo perduró el poder del gran Chak, señor de las aguas, oculto en el cenote sagrado. La ciudad de los brujos del agua quedó abandonada.
Han pasado siglos desde entonces. A pesar de la implantación de un nuevo orden y nuevas creencias, aún se yerguen ante nosotros las grandes ciudades abandonadas. La historia de los mayas, sus conocimientos y su religión se han perdido en gran parte. Algunos ritos y costumbres han sido transmitidos por la tradición familiar, en las técnicas agrícolas, en las creencias legendarias y en las lenguas que aún hoy hablan más de 2 millones de personas. Para el México de hoy, los vestigios del pasado no son solo objeto de investigación arqueológica. Es Chichén Itzá el sublime legado maya, donde se funden los tiempos gloriosos en una sólida razón de grandeza. La majestuosa Chichén Itzá es un cúmulo de conocimientos mayas, un tesoro del México antiguo, una maravilla del mundo.